Cuando el explorador norteamericano John Lloyd Stephens y su compañero y dibujante, el británico Frederick Catherwood, salieron de las aguas del río que bordea la frontera de Chiapas, no solo estaban empapados y picados por cientos de mosquitos, sino que también habían quedado fascinados. Ante ellos, disimulados entre las copas de los árboles, se levantaban los edificios de Palenque, una ciudad perdida para el ojo de los conquistadores. Los dos aventureros anglosajones venían de una larga travesía que había incluido comprar una ciudad por $50, litografiar las pirámides de Copán, en la actual Honduras, y hacer un croquis de lo que prometía ser una metrópolis antigua de una civilización olvidada. Stephens y Catherwood estaban convencidos de que todos los restos arqueológicos que encontraban en su paso por Centroamérica estaban conectados entre sí. Pertenecían a una misma civilización de enorme desarrollo, comparable a las grandes civilizaciones de la antigüedad que con tanto respeto recordaba en Europa. Pero allí, en América, los conquistadores no creían posible que una cultura indígena hubiese llegado hasta semejante desarrollo. Aún no conocían a los mayas. Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Adriana Chilito, gracias por estar aquí. Si les gusta este tipo de contenido, se pueden suscribir a mi canal y activar la campanita de notificaciones. De esta manera YouTube les avisará cuando suba un nuevo video. También me pueden seguir en mis diferentes redes sociales. Me encuentran en Instagram, Facebook o en Twitter como @lachilito y en TikTok como @lachilito1. Comenzamos. Entre templos y pirámides. Desde hacía un siglo, distintos arqueólogos habían dado cuenta de hallazgos notables. Templos, pirámides, obras de arte y utensilios aparecían por doquier en Mesoamérica, la región comprendida entre el sur de México, Guatemala, El Salvador, Belice, Honduras y un sector de Costa Rica y Nicaragua. Sin embargo, nadie terminaba de juntar las piezas para reconocer que allí, en el corazón de una América que recién empezaba a surgir ante la mirada europea, había vestigios de civilizaciones avanzadas. En los tiempos previos, desde el viejo continente, se creía que las culturas indígenas eran más bien pequeñas, estaban atomizadas en distintos sectores del continente y no presentaban demasiada complejidad para los estándares de los exploradores ibéricos y sajones. Durante los siglos XIX y XX se fue reconociendo cada vez más el nivel de avance que tenían los mayas. Una cultura rica no solo a nivel arquitectónico y espiritual, sino con grandes inventos y desarrollo intelectual. Su influencia caló profundamente en la cultura latinoamericana y poco a poco fue más tenida en cuenta y respetada por los pobladores de las regiones en las que en algún momento los mayas habían dominado. Los tiempos de hegemonía de los mayas abarcan desde el periodo preclásico temprano hasta el posclásico tardío, según la periodización tradicional. El esquema de sus ciudades era muy distintivo y eso quedó plasmado en los planos que realizaba ya sobre las ruinas mismas Catherwood, uno de los primeros en reconocer la cultura maya en los primeros años del siglo XIX. Con la ayuda de una cámara lúcida, un instrumento óptico anterior a la invención de la fotografía, Catherwood dominó una técnica de dibujo que fue considerada una maravilla de su época, especialmente por las documentaciones que permitió hacer de la expedición de Robert Hayes en Egipto. En el año 1841 se publicó el libro Incidentes de viajes a Centroamérica, Chiapas y Yucatán, que se convirtió en un bestseller inmediato de esos años. Agotó un total de 12 ediciones. El interés general por la cultura maya acababa de nacer, y en gran parte era gracias a los dibujos de Catherwood, que transmitían de manera muy clara lo imponente de sus templos y monumentos.
La ansiedad por conocer más sobre los mayas era tal que Catherwood, otra vez junto a Stephens, organizó una nueva expedición a la que le siguió otro libro igual de exitoso. Los grabados basados en los bocetos que el artista y arquitecto tomaban en medio de la selva eran de una calidad sorprendente para los lectores. Con el tiempo, los mapas de las ciudades mayas pudieron volver a trazarse a partir de esos vestigios arquitectónicos que permanecían en la selva, muchas veces reclamados por una vegetación que los ocultaba parcialmente, pero sin poder borrar del todo el paso de los mayas. En la actualidad son toda una experiencia turística de contacto directo con la historia y a través de la recreación que permite la tecnología, podemos saber que las ciudades mayas contaban con impactantes pirámides y grandes estructuras arquitectónicas, muchas de las cuales se conservan hoy en día rodeadas de la flora y la fauna. Las que han perdurado más están ubicadas en el sur de México y en los países centroamericanos hasta los que llegó ese pueblo. Es sobrecogedor pensar que están allí desde el periodo que abarca los años 226 a.C. al 600 después de Cristo. De los grandes poblados que aún persisten, uno de los más conocidos e impresionantes a nivel visual es sin dudas Chichén Itzá en Yucatán. Es una de las 7 maravillas modernas, patrimonio de la humanidad, y un ejemplo cabal de lo que lograron los mayas en el periodo posclásico. Este enclave, internado en la selva, a 100 kilómetros de la costa, parece un mundo en sí mismo. Su fundación nos transporta directamente al siglo XV, y la construcción que atrae todas las miradas es la pirámide de Kukulcán, el sello distintivo de este asentamiento. Hasta no hace muchos años incluso estaban permitidos que los viajeros subieran a lo más alto de la pirámide. Recordemos que las mayas, a diferencia de las egipcias, están rodeadas en sus lados por enormes escalinatas. Sin embargo, quienes las visiten en la actualidad ya no tendrán la posibilidad de ponerse en los pies de los mayas y subir hasta el punto más elevado. Ocurre que sus escalones estrechos, las condiciones climáticas y otras variables provocaron algunos accidentes. El más grave tuvo lugar en el año 2006, cuando una turista norteamericana de 80 años se desvaneció en pleno ascenso y cayó de una altura de 20 metros. Poco después falleció en un hospital cercano y desde ese momento ya nadie más pudo subir las escaleras de la pirámide. En idioma maya, Chichén Itzá significa boca del pozo de los sabios del agua y fue bautizada así en referencia al cenote sagrado, un pozo natural que concentra gran cantidad de historias fantásticas. Si bien muchos fueron los cenotes utilizados para rituales sagrados mayas, el de Chichén Itzá era aún más especial, ya que lo creían la puerta de ingreso al inframundo. Tan solo imaginemos esta situación. Nos encontramos dentro de la zona arqueológica y nos prestamos a ingresar en las aguas verde oscuras de aquel gran pozo de 60 metros de diámetro. De pronto nuestros pies, que se enredaban con las algas, ya no tocaban el fondo. Flotan junto con todo nuestro cuerpo. Seguimos avanzando, ya nadando, y por debajo nuestro se extiende un precipicio submarino de 20 metros. Definitivamente la idea de que se trate de un portal al reino de los muertos no parece tan improbable. Menos aún cuando nos enteramos de que en las zonas más profundas se han encontrado no menos de 200 cuerpos. Por mucho tiempo fue una suerte de cápsula del tiempo submarina que mantuvo intactos cientos de objetos, joyas y cerámicas hundidos junto a las personas que allí murieron. Es cierto que esta inmersión en aquella fuente de tantas leyendas solo puede hacerse con la imaginación. A diferencia de otros cenotes de Tulum, el de Chichén Itzá no es apto para nadar. A sus orillas, muchísimo tiempo atrás, llegaban peregrinos con objetos que entregaban a modo de ofrenda a los dioses. Ese portal al inframundo se llamaba Xibalbá y fue efectivamente punto de sacrificios. Las ruinas de Chichén Itzá dan cuenta de un periodo de esplendor
y otro de debacle. Muchas evidencias llevan a pensar que las construcciones fueron en algún momento destruidas y luego las volvieron a levantar. Originalmente la ciudad fue fundada con fines pacíficos por los mayas que venían de Oriente. Hace 1000 años llegó a convertirse en el centro político, religioso y cultural del Imperio Maya, y es por ello que en sus 15 kilómetros cuadrados se erigen los símbolos arqueológicos mejor conservados de esta civilización. También han servido como prueba de hasta dónde podía llegar el conocimiento de los mayas. Según remarca la revista National Geographic, el estudio de los grabados y la disposición de los edificios ha revelado que los mayas conocían el ciclo de Venus de 584 días y el hecho de que cada 8 años retomase a la misma posición en el cielo, lo que se reflejaba a su vez en el calendario maya. El edificio que los españoles llamaron El Caracol era un observatorio astronómico. La vida cotidiana. Además de la pirámide, otros lugares de Chichén Itzá funcionan casi como una visita guiada a la vida cotidiana de este pueblo. La cancha del juego de pelota, las esculturas del dios Chaak, los relieves de la casa de las monjas o las cabezas de la serpiente emplumada son una pequeña vidriera a esa otra realidad ya tan distante. El juego de pelota que practicaban en Mesoamérica era en esencia un deporte, pero tenía ciertas connotaciones que lo emparentaban también con una práctica bélica y ritual. Las reglas del juego son desconocidas, ya que no se conservan evidencias escritas que detallen el modo en que se practicaba. Sí trascendió a lo largo del tiempo y quedó muy instalado en la cultura moderna que los jugadores golpeaban la pelota con la cadera, los codos y las rodillas. Esto puede verse, por ejemplo, en una recordada escena de la película animada de DreamWorks, El Camino hacia el Dorado. Otro elemento que ha podido perdurar hasta nuestros tiempos es el calendario maya, una compleja trama cíclica en la que se computan varias cuentas de tiempo, como el calendario sagrado, el ciclo solar, la cuenta lunar, la cuenta venusiana, entre otras. Los mayas lo utilizaban tanto para ceremonias como para propósitos prácticos, es decir, en el día a día. Distintos portales de difusión de esta cultura milenaria destacan que se conocen comúnmente 3 calendarios cíclicos que usaban los mayas. Estos incluyen el Hab, que es un calendario solar de 365 días, el Solquín, que es un calendario sagrado de 260 días, y la rueda calendárica de 52 años. Además, los mayas desarrollaron el calendario de cuenta larga para asignar fechas en forma cronológica a eventos míticos e históricos. Muchos investigadores han dedicado su vida a estudiar en profundidad la complejidad con la que los mayas veían y organizaban su conocimiento del mundo. Y no solo se interesaban en los acontecimientos que los rodeaban aquí en la Tierra, sino también estaban sumamente enfocados en descubrir lo que había más allá, en el cosmos y las estrellas. Inventos y tecnología. Los mayas fueron los primeros pueblos en inventar dispositivos capaces de observar el espacio como precursores de los telescopios. El avance de la tecnología actual quizás nos haga pensar que es imposible que un pueblo que habitaba el mundo hace tantos siglos pudiese no solo contemplar, sino predecir el movimiento de los planetas y la ubicación de las constelaciones. Sin embargo, los mayas lo hicieron, y con un nivel de despliegue que les permitió tener un conocimiento muy avanzado del universo. En las ciudades mayas, los reyes y los sacerdotes dejaban constancia de estos conocimientos. Imaginemos por un momento que podemos recorrer aquellas metrópolis en sus tiempos de esplendor, observar las bibliotecas y tomar al azar el libro que más llame nuestra atención. No nos encontraremos con una encuadernación como de las que estamos acostumbrados a ver en la actualidad. Los libros mayas estaban escritos en cortezas de árboles y pergaminos. En esas finas páginas estaban trazados los ciclos de la luna y el sol. Faltaba muchísimo tiempo para que se inventara la imprenta, por lo que estos ejemplares eran piezas únicas, originales y artesanales. Durante siglos, los mayas dedicaron cientos de horas a escribir todo aquello que conocían, pero las guerras y las conquistas
acabaron por destruir casi todos los registros. Apenas sobrevivieron 4 de estos libros que permanecen muy lejos de las tierras que poblaron los mayas. Están en Madrid, Dresden en Alemania, París y Nueva York. Ahora pasemos a otro descubrimiento que convierte a esa civilización en pionera total de distintos aspectos. Los mayas estaban convencidos de que era posible predecir el clima. La estación lluviosa era central para saber cuándo plantar el maíz, cuánto alargar las siembras y cosechar. Tras una larga observación del comportamiento del clima, los mayas establecieron un ciclo agrario de 260 días y a partir de él se plantearon los primeros lineamientos de los calendarios mayas que se siguieron complejizando con el correr del tiempo. El calendario TUM, por ejemplo, consistía en 360 días agrupados en 18 meses, a los que se les añadían 5 más al final del año. De modo tal que la vida de los mayas estaba regida por equinoccios y solsticios. En matemáticas, los mayas también mostraban un estudio muy amplio y avanzado con respecto a otras culturas de la época. Usaban un sistema numérico vigesimal, hacían cálculos muy complejos con cifras que ascendían a los centenares de millones, y se cree que fueron los primeros en pensar en el número 0 y el concepto tan avanzado que tenían de las matemáticas, junto con sus experimentos relacionados con la astronomía, les permitieron relacionar conocimientos y establecer un sistema científico sólido. La aplicación práctica de todo esto quedaba plasmada en la producción de los alimentos. Los campos de cosechas en terrazas y sobre todo la construcción de sistemas de riego que los conectaban fueron datos reveladores para quienes comenzaron a explorar las ruinas mayas. Habían conseguido establecer un sistema eficiente para sostener grandes plantaciones de maíz, mandioca, algodón y girasol. Hasta aquí los paralelismos entre la cultura maya y el conocimiento actual que tenemos del mundo parecen estar emparentados. Entonces vale la pena preguntarnos, ¿cuánto de ese saber milenario de los mayas, sus descubrimientos y formas de organizar la vida han llegado hasta nuestros días? ¿Y cuántas de esas cosas han sobrevivido e influido directamente en la cultura moderna? Un pueblo inspirador. Decíamos al comienzo que no siempre se valoró a los mayas. Al igual que como ocurrió con otros pueblos indígenas, debió pasar mucho tiempo desde la conquista española para que los habitantes de América Latina empezaran a observar sus aportes culturales como algo verdaderamente valioso. La cultura maya sobrevive en sus descendientes. En Guatemala, por ejemplo, la mayor parte de la población indígena pertenece a pueblos mayas, como los Acateco, Ahuacateco, Chalchiteco, entre otros. Son en total unas 6.5 millones de personas. En ellos la influencia de los mayas se mantiene con fuerza, pero también ocurre en las grandes ciudades de México y países de América Central, donde poco a poco la cultura maya ha ido teniendo una mayor relevancia. No hace falta visitar las ruinas o los museos para encontrar vestigios de aquella imponente cultura. Basta con caminar las calles de Honduras y Guatemala, donde la lengua maya se ha ramificado en 30 variantes diferentes. La gastronomía también hace sobrevivir a esta cultura en sabores y texturas que los españoles probaron a su llegada y mantuvieron por siglos. Por ejemplo, las tortitas de maíz, el guacamole o el chile eran recetas típicas de esta civilización y hoy se consumen con total normalidad. También el cacao era un elemento constante en la cultura alimenticia de los mayas y no tardó en llegar a las costas europeas y expandirse por todo el mundo. A nivel arquitectónico, los mayas utilizaban un sistema que se basaba en comenzar a construir desde una plataforma elevada e ir subiendo progresivamente los distintos pisos, haciéndolos cada vez más pequeños, como lo podemos observar en sus pirámides. Este sistema fue copiado por otros pueblos, como los aztecas, y sobrevivió al paso de los siglos. En las pelotas del juego que usaban los mayas está el secreto de otro trascendental aporte que hicieron a la humanidad, el caucho. Ocurre que los mayas extraían este material de los árboles y lo mezclaban con otras hierbas que lo hacían más elástico. Distintos pueblos indígenas perfeccionaron el uso de este material y muchísimo tiempo después, el inventor norteamericano Charles Goodyear desarrolló el caucho vulcanizado
que permitió la fabricación de los modernos neumáticos. Tenemos justamente en este canal un video hablando sobre este tema. Dioses y leyendas escritas. Como en todas las culturas precolombinas, la región era un aspecto profundamente arraigado. Eran un pueblo politeísta, es decir, que adoraban a varias deidades al mismo tiempo. Las historias fundacionales de la religión maya estaban recopiladas en el Popol Vuh y los libros del Chilam Balam. Según plantea el portal de World History Encyclopedia, para los mayas, la creación de la tierra fue un acto de Huracán, el dios del viento y del cielo. El cielo y la tierra se conectaron y no dejaron lugar para que creciera algún ser ni vegetal. Para hacer espacio, se plantó un ceibo que echó raíces en todos los niveles del mundo inferior y cuyas ramas crecieron en el mundo superior. El tronco del árbol creció para dejar lugar en la tierra para los animales, las plantas y los humanos. Según la creencia maya, los animales y las plantas existían antes que los humanos. Los dioses no estaban satisfechos solo con los animales porque estos no podían hablar para honrarlos. A partir de allí, se crearon los humanos para honrar a los dioses. Entre los dioses a los que adoraban los mayas, algunos de los más importantes eran Itzamna y el Ixchel-Yax, dos de las principales deidades y cuyos nombres a veces se escriben de manera diferente, según la traducción que se tome como referencia. También tenían dioses vinculados con el sol, el maíz, la lluvia, protectores del linaje real, la muerte y el arco iris. Gracias al nivel de desarrollo que tenía la cultura maya, fue posible reconstruir esta cosmovisión religiosa, algo que lamentablemente no pasó en otras culturas precolombinas que dependían de la tradición oral. La pregunta que queda pendiente es, ¿cómo un pueblo tan desarrollado desapareció? Lo cierto es que ninguna cultura desaparece así sin más. En el caso de los mayas, siempre quedó muy vinculado a ellos el concepto de la desaparición, porque muchas de sus ciudades fueron efectivamente abandonadas hace unos 1100 años. El portal de difusión La Cultura Maya enumera como posibles causas la sequía, la deforestación, la guerra y el cambio climático. Pero también hay una fuerte dosis de misterio. Desde finales del siglo VIII hasta finales del siglo IX, algo desconocido ocurrió para sacudir la civilización maya hasta sus cimientos. Al declive de la cultura maya le siguió el esplendor del azteca, que se ubicaba en otro sector de Mesoamérica. Es probable que los mayas, mientras vivían sus épocas de esplendor, no creyeran posible que su cultura terminara colapsando. Tal vez fueron las guerras endémicas entre distintas facciones que componían las ciudades-estados, o quizás algún evento climático devastador que obligó a los sobrevivientes a huir de las ciudades. Lo cierto es que para cuando llegaron los españoles, los mayas ya estaban debilitados y aún así ofrecieron resistencia. La estocada final la trajeron las enfermedades que consigo traían los conquistadores en sus barcos. La viruela, la gripe, la malaria fueron fulminantes, pero especialmente lo fue la esclavitud y la dominación territorial de los recién llegados. Los mayas y toda su cultura quedaron sepultados por mucho tiempo, pero ni las fuerzas de la naturaleza podían borrar semejante huella. Las pistas que llevaban al redescubrimiento de una cultura magnífica esperaron pacientemente entre la vegetación hasta que los ojos de los investigadores curiosos le dieran la oportunidad a esta cultura de volver a mostrar todo su esplendor. A ustedes gracias por llegar hasta el final de este fascinante video. Lupita les quiere enviar un saludo muy especial. Si a ustedes les gusta este tipo de contenido, se pueden suscribir a mi canal y activar la campanita de notificaciones. De esta manera YouTube les avisará cuando suba un nuevo video. También me pueden seguir en mis diferentes redes sociales. Me encuentran en Instagram, Facebook o en Twitter como @lachilito y en TikTok como @lachilito1. Espero puedan compartir este video con sus familiares,
amigos, vecinos, que me dejen sus sugerencias para futuros videos y también comentarios o información para poder complementar este. Nos vemos en uno próximo. Hasta pronto. Bye bye. Chao, Lupita. Chao, mi amor. Chao.